Bueno, muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio con la conferencia de la clase de estructura de datos de la sección C. Nuestro conferencista del día de hoy, pues, es el compañero Edgar Daniel Sil, que creo que está en la llamada. ¿Me puedes confirmar si es? Sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, él va a ser el conferencista para este día. Entonces, por favor, si lo dejo poner. Cualquier cosa voy a estar ahí pendiente. La apartado de preguntas y respuestas está activado para que puedan ahí ir dejando sus preguntas o cualquier duda que tengan con el tema que se vaya a dar. Así que adelante, Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Entonces, para comenzar, les voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal han estado? ¿Cómo les ha ido el día de hoy en su semestre? Todo bien, excelente. Cansado, pero ya casi finaliza. Un mes más o menos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Quería abordar un poco sobre el tema de seguridad. Porque este es uno de los temas que no se toca tanto en lo que es dentro de los cursos de nuestra carrera. Escuchamos mucho el que la seguridad es importante, que tenemos que respaldar y todo, pero como les digo, no se profundiza como tal dentro de la carrera. No hay un curso especializado en seguridad, pero hay métodos o herramientas que nos permiten poder implementar esta seguridad. Entonces, antes de ver un poco de esta herramienta, vamos a ver un poco de lo que es la seguridad. Pues esto es uno de los temas que son muy importantes en la actualidad cuando se tratan de los sistemas de información que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque ahí manejamos datos personales, confidenciales, no solo de personas, sino que de entidades empresariales como los bancos, que esas son unas entidades que son muy, se me fue la palabra, envidiosos con su información. Todos estos datos nosotros sabemos que se almacenan en bases de datos, en servidores, y por lo tanto nosotros sabemos que es de vital importancia que todos estos datos estén protegidos ante cualquier intento de acceso o ataque. Estos ataques de seguridad pueden tener muchas consecuencias, entre ellas la pérdida de datos o la exposición de información confidencial, como lo es el robo de identidad. ¿Qué más? Y la pérdida de confianza de los clientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que garantizarle a los clientes que nosotros no vamos a estar compartiendo sus datos de ninguna manera. Entonces, para poder proteger todos estos sistemas, como les dije, se han desarrollado diferentes técnicas y herramientas, y entre una de las más utilizadas actualmente es la autenticación y autorización. Entonces, solo vamos a ver qué colocaron acá. Clonación de tarjetas, sí, ese es otro tipo de ataques que puede perjudicar a nuestros clientes, y con eso perdemos la confianza que ellos tienen en nosotros, en los sistemas y en las empresas. Bueno, entonces una de estas herramientas, como les decía, se utiliza para lo que es la autenticación y autorización. Ahora, autorización y autenticación no es lo mismo. La autenticación, bien sabemos nosotros que es venir e iniciar sesión en un sistema para poder accesar a la plataforma. Sin embargo, la autorización no es igual. Normalmente tendemos a confundirlo, pero no es lo mismo.
La autorización, a diferencia de la autenticación, es, por ejemplo, si en una plataforma nosotros manejamos roles, como puede ser un usuario normal y un usuario administrador, pues un usuario normal no está autorizado para ingresar a las funcionalidades de un administrador, o un usuario normal no está autorizado para ingresar a funcionalidades de un proveedor, ¿sí? Entonces, sí son conceptos diferentes, pero esta herramienta que vamos a ver nos ayuda a manejar ambos conceptos, a implementarlo. ¿Qué es esta herramienta? Pues es el JSON Web Token. Ahora, ¿qué es el JSON Web Token? Este es un estándar abierto de la RFC 7519, y lo que hace es definirnos en un formato compacto y seguro poder transmitir información en partes como un JSON, como un objeto tipo JSON. Eso es lo que se transmite entre nuestro cliente y nuestro servidor. Ahora, estos tokens, como bien se los mencioné anteriormente, los utilizamos para autenticar y autorizar a los usuarios tanto en aplicaciones web como en aplicaciones móviles. Ahora, la seguridad que nos ofrece el JSON Web Token está basado en lo que es la criptografía, con lo cual nosotros podemos asegurar la integridad y confidencialidad de los datos que son transmitidos. Este JSON Web Token se compone de 3 partes, ¿sí? Tenemos lo que es el header, tenemos lo que es el payload y el signature o la firma. Si se pueden dar cuenta, esta imagen que tenemos a la derecha es el token desencriptado, y lo que tenemos a la izquierda, esta imagen, es el token que se encuentra encriptado, y cada parte se encuentra separado por un punto decimal. Entonces, esto es lo que se transmite en cada petición que se está realizando a nuestra plataforma, a nuestra aplicación web. ¿Cómo se encripta el JSON Web Token? Okay. El JSON Web Token utiliza varios métodos de encriptación. Entre ellos tenemos el SHA-256, que es el más utilizado. Aquí también tenemos un algoritmo que es el HS246. Ustedes, dentro de la documentación de JSON Web Token, pueden ver todos estos algoritmos que posee, e incluso pueden seleccionar el algoritmo que ustedes deseen utilizar. Tiene varios algoritmos para la encriptación. Entonces, como les decía, tenemos lo que es el encabezado o el header. Luego tenemos la carga útil o el payload. Y por último tenemos lo que es la firma. Ahora, ¿qué contiene cada una de estas partes? Bueno, el encabezado lo que nos especifica es el algoritmo de cifrado que estamos utilizando. Como les decía, aquí hay varios métodos. Aquí en este ejemplo de la imagen se está utilizando el algoritmo HS246. Y pues se especifica que el tipo es un JSON Web Token. Luego, la carga útil o el payload es lo que contiene la información que nosotros queremos transmitir. ¿Qué es lo que normalmente se transmite en esta información? El nombre de usuario que está logueado, el rol que tiene ese usuario. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son las ventajas de poder utilizar JSON Web Token. Sí, eso sí lo tengo más para el final. Y por último, la firma que se utiliza nos ayuda a garantizar que el contenido del token no ha sido manipulado. ¿A través de qué es esta firma? Pues a través de una llave secreta que está dentro del backend de nuestra aplicación. Ahora, ¿cómo es que funciona el JSON Web Token? ¿Cómo es su ciclo de vida? ¿Sí? Bueno, como les decía, aquí tenemos el token, y con una firma de token
que es la palabra clave que nosotros vamos a tener en nuestro lado del backend, nosotros vamos a formar un JSON Web Token seguro, ¿sí? Ahora, regresando, ¿cuál es el ciclo de vida de un JSON Web Token? Bueno, este ciclo de vida comienza cuando un usuario inicia sesión en la aplicación. Acá vemos que el usuario se encuentra en la computadora y lo primero que hace es hacer una petición a login con su usuario y contraseña. Luego, en ese momento, se genera el JSON Web Token que se va a almacenar en el lado del cliente. En el lado del cliente se puede almacenar de diversas maneras, por ejemplo, almacenamiento local o en las cookies del navegador, ¿sí? Entonces, el segundo paso es la creación del JSON Web Token con el secreto, que es la palabra clave, que está solamente en el lado del backend. Luego, lo que hace el servidor es devolver este JSON Web Token en un formato JSON hacia el cliente, para que el cliente pueda almacenarlo en el navegador. Ahora, cuando el usuario realiza alguna solicitud al servidor, el token se envía, el token se envía en la cabecera de autenticación. Entonces aquí ya viene el paso 4, donde el usuario viene, hace una petición, por ejemplo, quiero hacer una compra, pero en el encabezado debe de tener esta parte, Authorization Bearer, y esto que miramos acá con X es el JSON Web Token que nosotros almacenamos en nuestro navegador, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que hace el servidor? El servidor comprueba la firma del token y se obtiene el recurso. Sí, el servidor lo que viene es, ok, voy a desencriptar el token, voy a verificar que la firma sea correcta, voy a verificar que bueno, eso ya es una manipulación más de nuestro lado, pero nosotros ahí también podemos hacer parte de la implementación de autorización. Como les decía, dentro del JSON Web Token nosotros podemos enviar el rol que tiene un usuario. Entonces, por ejemplo, si en el rol de ese token que me están enviando acá en el paso 4 es un usuario y quiere acceder a tal endpoint o a tal URL, pues yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Porque no está autorizado para acceder a esas funcionalidades. Y por último, se responde con el recurso protegido. Y y pues ya el usuario obtiene la solicitud procesada. ¿Qué pasa además de todo este ciclo de vida que nos da JSON Web Token? Bueno, el JSON Web Token nos permite poder establecer una fecha de expiración en el token para que este caduque después de cierto tiempo. Esto va a aumentar la seguridad, ya que, por ejemplo, ¿qué sucede normalmente? Nosotros incluso entramos a la página de Facebook, iniciamos sesión y, ok, dejamos ahí la computadora, la dejamos, no sé, un par de horas y, por ejemplo, estuviésemos en un café internet, no habíamos entrado a Facebook, se nos cerró la sesión, se nos acabó el tiempo del café internet y ya no tenemos más dinero para pagar. Entonces la sesión se va a quedar ahí abierta. ¿Qué sucede? Entonces ahí es donde entra el tiempo de expiración. Este tiempo de expiración nos ayuda a aumentar la seguridad, ya que si alguien obtiene el token de autenticación, solo va a poderlo utilizar durante cierto tiempo, un tiempo limitado. Vamos a ver. Ahora, ¿qué ventajas nos ofrece JSON Web Token? Bueno, entre las ventajas, pues como ya sabemos, nos ofrece lo que es la seguridad. Un JSON Web Token es seguro porque utiliza las varias técnicas de cifrado para poder proteger toda la información que se está transmitiendo. Nos permite también una ventaja de escalabilidad. ¿A qué nos referimos con escalabilidad? Pues un JSON Web Token se puede utilizar en cualquier aplicación sin tener que almacenar información adicional en el lado del servidor. Sí, es decir, nosotros podemos venir y seguir creando más funcionalidades en nuestro servidor porque esas funcionalidades no van a depender directamente del JSON Web Token. Y independencia de sesión.
Un JSON Web Token es autónomo y no depende de la sesión del servidor. Esto significa que un usuario puede cerrar sesión en una aplicación en particular sin afectar a otras aplicaciones. Es decir, que es autónomo en la sesión del usuario. Entonces, así en conclusión, ¿qué podemos decir? JSON Web Token es una alternativa muy segura y eficiente para poder autenticar y autorizar a usuarios en sistemas de información. Y esta seguridad que ofrece se basa en la criptografía. El ciclo de vida del token asegura que el token es válido y no se ha manipulado o no ha sido intervenido. Recapitulando también un poco, ya sabemos que el JSON Web Token nos permite establecer una fecha de expiración, lo cual aumenta mucho más la seguridad. Y algo que sí es importante es que siempre se debe de tener en cuenta que el JSON Web Token no va a asegurar toda la seguridad de nuestro sistema de información. Siempre hay que complementarlo con otras medidas de seguridad para poder garantizar la protección completa de nuestros sistemas. ¿Qué otras medidas de seguridad podemos implementar? No voy a profundizar mucho en eso, pero por ejemplo, cambiar los puertos por defecto de los servidores. Vamos a ver, aquí preguntaron algo. Lo voy a ver. Ok. ¿Cómo puede ser vulnerado un JSON Web Token? Pues la forma en la que podría ser vulnerado, por ejemplo, es que si el atacante viene y comienza a capturar datos y de alguna manera logra obtener la palabra clave con la cual se está encriptando nuestra información, con eso ya va a poder tener acceso, porque él va a saber cuál es la clave y con esa clave va a poder venir y desencriptar otros paquetes de información que haya capturado y así obtener la información ya del usuario. Por eso es importante que dentro de la información que se está transmitiendo, una de las cosas es no transmitir la contraseña de un usuario, ¿sí? Normalmente lo que es, como les digo, se transmite en esa información del JSON Web Token, pues es el rol y el identificador del usuario, no más. No hay que transmitir contraseñas a través de esos paquetes. Voy a comenzar, vamos a ver. Pero en ese caso, ya que transmite información, sí se puede obtener información otra vez después, ¿no? A diferencia del hash que no se puede revertir, por decirlo así. Sí, la información del JSON Web Token sí, se puede recuperar. Porque de esa manera es como el servidor del backend obtiene qué usuario está realizando la petición. Aparte de usarlo para mandar info entre front y back, ¿para qué otra cosa se puede usar? No es que se mande información como tal. La información que se manda dentro de ese JSON Web Token es la información del usuario que está iniciando, que inició sesión. Ponete, si estás en un carrito de compras y confirmas la compra, en ese JSON Web Token no va incluido el, ¿cómo te dijeron? El detalle de todo el carrito, a menos de que en tu caso querrás venir. Yo no quiero que vengan y capturen información y no quiero que vean qué es lo que está comprando el cliente. Bueno, en ese caso podrías agregarlo, pero tendrías que desencriptarlo en el lado del front, del navegador y manipularlo. Entonces ahí también es posible que ya el backend lo tome como una manipulación. El backend es el que define qué información es la que va a llevar el JSON Web Token. Esos algoritmos, ¿dónde se guardan o cómo? Y esos ya son parte de las librerías que se utilizan, ¿sí? Hay una página, déjenme revisar. Hay una página que acá.
en la página de JSON Web Token, por ejemplo. Ahí ustedes pueden revisar todos los algoritmos que permiten de encriptación. ¿Cómo se evita que un atacante obtenga? Esa es otra cosa. El atacante, si se dan cuenta, necesita tanto la palabra clave como el algoritmo que se está utilizando para encriptar el token. Entonces, eso reduce bastante la posibilidad de que un atacante pueda venir y obtener la información dentro del token. Son como los tokens que se utilizan en GitHub. Son similares. No estoy seguro si en GitHub se utilizan el JSON Web Token, pero sí es similar. ¿Tiene algún tamaño máximo? No tiene tamaño máximo. Vos podrías venir, como les dije, y definir en el backend toda la información que querés transmitir dentro del JSON Web Token. La palabra clave que tenemos en nuestro backend puede ser cualquier cosa como otro token. Sí puede ser cualquier cosa como otro token. Así es. Ahí incluso pueden agregar una otra capita de seguridad, así como lo dijo Álvaro. Por ejemplo, que ustedes tengan como palabra clave el nombre de su empresa, ¿sí? Pero eso ustedes vienen y lo encriptan dentro de un MD5. Y ese MD5 es el que ustedes utilizan como palabra clave en el JSON Web Token. Ya, entonces, eso les da todavía otra capa extra de seguridad para que para que un atacante no pueda obtener la secret key. Diste el ejemplo de la sesión de Facebook y cómo las llaves tienen un tiempo de caducidad. En los casos de las páginas y aplicaciones que supongamos funcionan con esto, pero tienen la opción de mantener la sesión abierta, en ese caso, igual la llave y los datos de JSON Web Token caducan. Vamos a ver. Cuando seleccionas la opción de mantener la sesión abierta, lo que sucede es que dentro del lado del backend, pues ese parámetro se le envía desde el front al back. Entonces, si en el backend viene esa variable, porque nosotros lo podríamos enviar como una variable de mantener la sesión iniciada booleana, por ejemplo, si es verdadera, lo que se hace es que el tiempo de expiración se alarga. En lugar de, por ejemplo, 5, 10 minutos, ya no lo vamos a crear de ese tiempo, sino que ya lo vamos a crear de un día o una semana. Entonces, igual caducan, pero a una mayor longitud de tiempo, por decirlo así. ¿Cuáles son algunos casos de uso típicos en los que JSON Web Token es una opción adecuada para la autenticación y autorización en aplicaciones web? Casi en cualquier sistema de información. ¿Por qué? Porque en los carritos de compra manejamos información como tarjetas de crédito, ¿sí? O tarjetas de débito. También en una aplicación web que tenga carrito de compra, pues nosotros sabemos que va a haber un rol de administrador o otro rol que venga y haga el mantenimiento del inventario que hay dentro de esa empresa. Entonces el usuario no va a poder, no debe de poder acceder a esas funcionalidades. Entonces ahí es donde podemos implementarlo. Primero, para autorizar que un usuario no pueda acceder a las funcionalidades que no le responden. Para validar que el usuario que está haciendo la petición es el usuario que inició sesión. Para validar, bueno, con esa parte que dije anteriormente, nosotros nos aseguramos que otro atacante no venga y haga la petición para obtener nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? En los bancos, en sí, en cualquier plataforma se podría utilizar JSON Web Token.
porque es lo que nos ayuda como te dijera, a mantener ese control de saber que el usuario que inició sesión es el que está haciendo la petición. Entonces, cualquier sistema de información o aplicación web o aplicación móvil podría tener la implementación de un JSON Web Token. Pero como les digo, el JSON Web Token no nos va a asegurar esa seguridad, siempre tenemos que complementarlo con algo más. Y esa complementación, se me había olvidado, como les decía, primero que nada es el cambio de puertos, quitar los puertos por defecto, configurar los servicios en otros puertos, colocar firewalls. Si nos vamos a nivel un poco de red, también podemos hacer un filtro de las direcciones IP que quieren acceder a nuestros servidores. Sí, Álvaro. Mira, yo tengo otra duda. ¿Qué tan fiable es agregar tanta seguridad a nuestra empresa, aplicación, backend, lo que sea? O sea, ¿está bien agregar tanta seguridad o hay un punto donde ya no es factible? Pues, mira, siempre es importante, nunca es suficiente la seguridad. Eso sí es algo que te puedo decir, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque así como la tecnología va avanzando, los métodos de seguridad van avanzando, así también todos los atacantes o todas esas malas personas que quieren algo con malas intenciones, pues van desarrollando sus habilidades. ¿Sí? Entonces van botando barrera tras barrera tras barrera, entonces nunca es suficiente la seguridad, porque siempre va a haber alguien que va a venir y te va a botar esa pared de seguridad que tenías. ¿Sí? Entonces, mientras mayor seguridad tengas, mejor. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo está permitido los JSON Web Token para el cierre de sesión? ¿Se puede reducir el tiempo? Sí, el tiempo ustedes lo pueden definir. Les tengo una pequeña demo realizada, donde les voy a ir explicando ahí cómo es que se realiza todo ese manejo del JSON Web Token y el tiempo de expiración. ¿Sí, José? Fíjate una consulta. ¿Será que estos JSON Web Token es lo que usan las plataformas de los bancos? Por ponerte un ejemplo, Banrural, a cada cierto tiempo te dice que ya consumiste como que el tiempo límite y te cierra sesión automáticamente. Así es, sí. El JSON Web Token lo utilizan algunos bancos, como Banrural, como bien lo mencionaste. También conozco otros bancos. Creo que el GIT Continental. Y aparte de ese tiempo de expiración, tienen otra capa de seguridad, porque cada vez que realizan alguna transacción, entiéndase como transferencia, pago, no sé, agregación de cuentas, lo que sea que ustedes quieran hacer dentro de la plataforma bancaria, envían un token, ¿sí? Y les envían un token ya sea a su número de teléfono, a su correo. Entonces esa es otra capa de seguridad que tienen, ¿va? Para asegurar que sí es el usuario quien lo está haciendo. ¿Qué otras medidas de seguridad se pueden hacer? Por ejemplo, en el lado del front, que es donde se validaría el rol del usuario que está iniciando sesión para que no acceda a otras URL. Como les digo, los métodos para poder implementar seguridad, hay muchos, hay infinidad. Entonces, pero eso se van desarrollando en el camino y dependiendo de la necesidad que se vaya teniendo. También se podría hacer una renovación automática de JSON Web Token expirados. Sí, también se podría hacer una renovación automática. ¿Qué medidas de seguridad se pueden implementar para proteger los JSON Web Token? Cambiar el algoritmo de encriptación, que no se utilice el algoritmo por defecto. Y lo otro que había mencionado anteriormente de
que la palabra clave sea una palabra que ya está encriptada. No necesaria en MD5, en cualquier otra método de encriptación. Vamos a ver. La palabra secreta es compartida entre el emisor y el receptor. El emisor cifra usando esa palabra clave y el receptor usa la misma para descifrar el token. Algo así funciona. ¿Y en qué proceso del transporte del token es donde corre más riesgo de perder datos o ser vulnerable a ser robados? Va. La palabra clave no es compartida. La palabra clave solamente se utiliza desde el lado del servidor. En el navegador no es necesaria esa, como te dijera, esa palabra clave, porque la misma librería desencripta el JSON Web Token y con eso lo que se obtiene es el rol y la información del usuario. Ahora, ¿por qué la palabra clave se maneja solamente del lado del servidor? Porque el servidor, solo en el servidor es donde se hace la verificación de que la firma no haya sido alterada. ¿Sí? Entonces el front no puede ver, obtiene la información del usuario que inició sesión, pero no puede ver esa palabra clave. Esa palabra clave solamente la puede ver el servidor. Y esa palabra clave es la que compara para verificar que ese paquete no fue intervenido y modificado. Sí, Luis. Disculpa, con una consulta, los JSON Web Tokens se pueden implementar en cualquier framework. Sí, eso ahí dentro de la URL que les pasé están las librerías para Golang, Node.js, Java, Kotlin, que Kotlin es para aplicaciones móviles, JavaScript, C. Entonces, JSON Web Token lo pueden implementar casi en la mayoría de lenguajes. Archivos como PDF se pueden agregar al payload. Al payload. Sí se podría agregar. Sí, Julio. Sí, fue una pregunta, digamos, de todo ese link que nos pasaste, más o menos, ¿qué lenguaje de programación crees que es el más viable para poder trabajar con JWT? ¿O hay alguna así en especial que creas que es mejor? Pues en sí es con cualquier lenguaje, como te digo, se implementa fácilmente. ¿De qué va a depender? Pues de del lenguaje que esté utilizando la empresa. Hay empresas que vienen y, bueno, nosotros queremos usar Node.js, nosotros queremos solo usar Java, o queremos usar solo Go, o queremos usar solo C. Entonces, por eso mismo de que las empresas vienen y definen un lenguaje para sus funcionalidades, para sus sistemas, es que JSON Web Token se puede adaptar a cualquier lenguaje y se puede implementar fácilmente. Solamente con la pregunta de los archivos PDF, sí se pueden agregar al payload, como te decía, pero no es recomendable. Esos normalmente deberían de... ¿Por qué? Porque ese JSON Web Token va dentro del header, del paquete. Entonces, recordando un poquito ahí conceptos de redes, alguien me había hecho antes una pregunta de si tiene un tamaño máximo. Sí tiene un tamaño máximo. El tamaño máximo no lo recuerdo, pero sí tiene un tamaño máximo. ¿Por qué? Porque dentro de los paquetes que se transmiten de IPv4 e IPv6, el encabezado, ese header, que es donde se transmite el JSON Web Token, tiene cierta cantidad de bytes asignados y no puede exceder de esa cantidad.
Si se excede esa cantidad, el JSON Web Token viene, se corta y solo lo que quepa en esos bytes es lo que se va a transmitir. Ahorita me recuerdo un poco de eso de redes, entonces corrigiendo mi respuesta, sí tiene un tamaño máximo, solo que no recuerdo ahorita cuál es esa longitud que se transmite en el header de un paquete IPv4. Los algoritmos son privados dentro del JSON Web Token. ¿Cuáles son las principales diferencias entre JSON Web Token y cookies? En cuanto a su uso y autenticación, mira, pues el JSON Web Token es lo que se está transmitiendo en cada petición. Quiero obtener mi carrito de compras, entonces transmito mi JSON Web Token. A diferencia, o sea, el JSON Web Token es lo que se está transmitiendo entre cada petición cliente-servidor. ¿Qué son las cookies? Las cookies son una memoria que se tiene solamente del lado del cliente. Y en esas cookies, como les decía, ese JSON Web Token nosotros lo podemos almacenar dentro de la memoria del navegador, que es el local storage, o dentro de cookies. Ustedes pueden definir, o incluso en memoria RAM, creo que se puede. Ustedes definen de qué manera quieren almacenar ese JSON. Sí, Esban. Sí, solo, ahí sí que como mencionabas de las cookies, creo hace poco estaba leyendo que creo que no es muy recomendable trabajarlo así en cookies. Tanto en cookies, pero también en el local storage, ¿verdad? No sé si estoy mal al respecto de eso. Así es. Creo que más que todo te referís a no usar los JSON Web Token y almacenar solamente la información en cookies o el local storage. En ese tipo de prácticas no es adecuada. ¿Por qué? Porque ahí sí, ahí no tienen forma, no tienen encriptada su información. Ya, entonces cualquier atacante que venga y, por ejemplo, se conecte a su computadora, cree un espejo y empiece a capturar todos los paquetes, él va a poder ver sus cookies, su local storage, y como no están encriptados, entonces ahí va a tener ya todo el poder, ¿va? A diferencia del JSON Web Token, que pues aunque lo obtenga, eso va a estar encriptado. Creo que a eso te referías, Esban. Así es, sí. Gracias por Okay. comentar. Va. ¿Cómo empezaste a trabajar en seguridad? Me llama la atención esa área, pero no sé por dónde entrarle y vale la pena acá en Wiki. Mira, no me especializo en seguridad. Lo poco que sé es porque a veces me pongo a investigar o leo ciertos artículos. Ahora, he escuchado de que acá en Guate sí está empezando a dar esa parte de seguridad. Hay empresas que sí buscan ingenieros en seguridad, pero cursos acá en Guatemala casi que no hay, sino que solo en el exterior, ¿va? Entonces, eso aparte sí sería de buscar empresas que certifiquen, que realicen ese tipo de certificaciones. Por ejemplo, está Cisco. Cisco también tiene certificaciones de seguridad, pero esas certificaciones son a nivel de red. Entonces se implementan seguridad a nivel de red. Sería de buscar también certificaciones en ciberseguridad, que eso ya es más a fondo. Ya se profundiza en el tema de la seguridad, ¿va? Entonces, como te digo, lo poco que sé es lo que les estoy compartiendo acá un poco. ¿Puede refrescarse a cada cierto tiempo la autenticación sin salir de sesión o siempre se debe salir? Sí puede refrescar el token al momento de que este ya expira. Media vez vos lo detectes antes de que expire, lo puedes mandar a refrescar. ¿Es posible manejar los casos de expiración en una aplicación en tiempo real?
Sí, sí, es posible. En el ejemplo que les tengo preparado lo realicé. ¿Qué tipo de información se pueden incluir en un JSON Web Token y cómo se puede utilizar esta información en una aplicación? Como les decía, ustedes pueden agregar la información que ustedes quieran dentro de ese JSON Web Token, pero lo que normalmente se ingresa es el rol del usuario y el usuario que está iniciando sesión. Lo que les hice hoy dentro del ejemplo, solamente puse 2 parámetros, el rol y el ID del usuario o el identificador del usuario, que ese bien podría ser el DPI, por ejemplo, si estamos en la página RedNav, o bien en el sistema de la universidad también se utiliza el DPI ya. Como las cookies, ¿cuál es la diferencia entre un JSON Web Token y otros métodos de autenticación como cookies o los tokens de sesión? Como les dije antes, pues en las cookies, al momento que un atacante venga y agarre un espejo de su computadora y pues va a poder ver toda esa información porque no está encriptada y la va a poder acceder él fácilmente. Servicios, ¿a qué te referís con esta pregunta, Daniel? Servicios como Stripe o PayPal. Yo también he visto eso de los bancos, intercambio de criptomonedas, también lo usan, ¿sí? Yo interactuaba con las APIs y te da public y secret keys. Así es, dice Jonathan. ¿Con qué lenguaje será más efectivo implementar el JSON Web Token? Como les dije, cualquier lenguaje. El algoritmo de JSON Web Token, cualquier algoritmo es bueno. ¿Algún documento o artículo que nos recomiendes para la seguridad web? Uy. El semestre pasado se estaba dando, bueno, como les digo, sé un poquito más en esa parte de redes porque anteriormente fui auxiliar de redes, pero en la página de Cisco hay ciertos cursos gratuitos que ya los comienzan a introducir en lo que es la seguridad. Cisco Netacad, creo, Netacad Academy, creo que era la página. En Coesis llegó una que se llama Datum para ofrecer como capacitaciones. Sí, Datum también se especializa en seguridad. Porque Datum lo que hace es realizar plataformas para los clientes. Entonces, ahí como les digo, ellos tienen que priorizar, sí o sí, la seguridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen como clientes a unos bancos. No me recuerdo qué bancos. Pero, por ejemplo, si ellos vienen y en ese sistema que le están haciendo al banco no tienen seguridad implementada, pues el banco ya no va a querer estar con ellos. Y eso ya es pérdida de dinero y no es de un poquito, allá son miles o millones. ¿Cómo se podría utilizar el JSON Web Token para entornos multiplataforma? Bueno, recordá que el JSON Web Token va ligado al lenguaje que estés utilizando. Si lo haces en Java, te va a correr en cualquier plataforma, ¿no? ¿Cuáles son algunas buenas prácticas para crear APIs de autenticación seguras usando JSON Web Token? Vamos a ver. Buenas prácticas. El manejo de roles, la restricción a las URL que se quieren acceder a través del rol, el tiempo de expiración, la renovación del token al momento de que ya vaya a expirar. Eso se me ocurre por ahora. Vamos a ver también ahí. Tal vez les pueda ayudar la forma en la que hice el ejemplo. Y nuestro compu es un usuario para hacer cambios. Sí, bueno, vamos a ver. Esto también lo usan los repositorios cuando ya se están en entornos de trabajo. Sí, creo que sí. En Azure creo que sí se maneja así, fíjate. Justamente en el donde estoy trabajando ahorita se maneja repositorio de Azure y creo que sí se maneja así. Ok, tienen... Bueno, eso creo que era más pregunta para el auxiliar.
Va. Entonces, como ya no hay más dudas, vamos a pasar al ejemplo. Bueno, esto me voy a salir. Va. Entonces, yo aquí les tengo un ejemplo de una pequeña aplicación donde manejo dos roles. Un rol usuario y un rol administrador. ¿Qué es lo que hago con esos roles? Bueno, el usuario viene y al momento de que se registra, su solicitud queda pendiente. Y el administrador es el que viene y hasta que él le dé a aprobar, va a poder iniciar sesión. El administrador bien puede venir a aprobar o rechazar esa solicitud y el usuario, lo que le puse es así para hacerlo sencillo, es que pueda agregar contactos y poder ver esa lista de contactos. Entonces, les voy a explicar un poco antes de cómo es que tengo este ejemplo. Entonces, lo que es mi backend lo trabajé en Node.js y mi frontend lo trabajé en React. En mi backend realicé un middleware. Y acá dentro de mi servidor, pues ya solo le indico las peticiones a las que va, bueno, qué método va a ir registrado en cada petición, ¿sí? Utilicé la librería de Express. Le indiqué que el body parser JSON para que pueda manejar JSONs. Acá hay otra pregunta de seguridad que les decía, otra aplicación de seguridad, bueno, esta no es de seguridad. Pero al momento de que está haciendo una petición y no coincide con ninguna de estas, pues error 404, no se encontró la página, o que al momento de que haya ocurrido un error 500, algo ocurre con el servidor. Y acá no voy a profundizar tanto porque, como les digo, aquí solo estoy definiendo el endpoint y qué método se va a ejecutar al momento de que consumimos ese endpoint. Lo que sí es importante es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, voy a maximizar, creo que puedo maximizar acá la... Si se dan cuenta, acá yo tengo estas dos peticiones, la petición login y la petición registro. Estas dos peticiones solamente defino el endpoint y el método que va a atender esa petición. ¿Qué sucede o qué tienen de diferente con las demás endpoints, con los demás endpoints? Bueno, por ejemplo, aquí tengo el endpoint de admin, que es una petición get y una petición put, siempre para el admin, pero acá no le estoy enviando solamente el método que va a atender esa petición, sino que le estoy enviando este otro parámetro que se llama, yo lo nombré validate. ¿Qué es este validate? Bueno, lo tengo dentro de mi archivo middleware y vamos a ver qué es lo que hace. Este método es donde yo verifico el JSON Web Token y doy el permiso para poder venir y decir si puedes hacer la petición, no puedes hacer la petición o no estás autorizado para acceder a esta petición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les decía, dentro del encabezado de nuestra petición va a venir nuestro token. Por eso acá, dentro de la petición, accedo al encabezado, que son los headers, y accedo al parámetro authorization. Luego le doy un split con espacio y accedo al segundo parámetro de ese arreglo, al segundo ítem. ¿Por qué? Porque el JSON, el token en el lado del front, déjenme ver acá, por ejemplo, acá, en esta parte, donde aquí defino las opciones de mi petición. Acá en los headers le estoy definiendo que la autorización va a ser bearer, espacio y el token. Entonces, para obtener mi token, al momento de que accedo a autorización, tengo todo esto. Le doy split espacio, entonces ya me separa el primer parámetro bearer y el segundo parámetro mi token. Entonces lo que hago ahí es obtener mi token como tal, mi token encriptado. Si no se encuentra el token, quiere decir que el usuario no ha iniciado sesión.
por lo tanto no está autorizado, ¿sí? Y ahí finaliza el método. Yo ya no le permito continuar con la petición. ¿Qué es lo que hago después? En el caso de que sí recibo un token. Bueno, lo que hago es acá, verificar el token, que es lo que les decía. En el lado del backend, el token, en el lado del backend es donde se verifica que la palabra de seguridad no ha sido alterada. Entonces, ¿qué es acá este JWT es parte de la librería de JSON Web Token que nos da el método verify, en el cual nosotros le enviamos el token y nuestra palabra secreta. Dentro de esa palabra secreta, lo que yo obtengo es la información del usuario, que es inicio sesión. Es decir, yo lo que envío es el ID y el rol. Ya vamos a ver más arribita, tengo justamente ese método login. ¿Qué es lo que hago después? Bueno, si yo estoy haciendo una petición que comienza con API admin, quiere decir que yo tengo que ser usuario admin. Por lo tanto, mi rol tiene que ser igual a admin. ¿Qué sucede si yo quiero acceder a una petición admin, pero yo soy usuario? Es decir, mi rol no es admin. Entonces, yo le retorno un estado, un status 403 para indicar que no tiene el acceso. Al igual que si yo soy un usuario, mis usuarios, acá para los usuarios definí el endpoint API users. Si yo quiero acceder a un endpoint de usuario, pero no soy un rol usuario, de igual forma, error status 403, no puedo acceder a ese endpoint. Y acá al tener el return, pues ya no, el backend no me permite continuar con la petición. Ahora, ¿qué sucede si estoy haciendo una petición a admin y soy admin? O estoy haciendo una petición del rol de usuario y también soy un rol usuario. Entonces, no entra ninguno de estos dos if y ejecuto next. ¿Qué es next? Next lo que hace es venir, ok, ya pasaste este método, puedes pasar al siguiente para atender la petición, que es el get users. Entonces ese get users ya lo tengo dentro de mi controlador de admin. Aquí yo tengo configurado todos los endpoints que van a ser parte de la funcionalidad de un administrador. Y justamente acá tengo el método getUsuarios. Otra medida de seguridad adicional, es cierto, ya lo validé, pero igual no está de más hacerlo, es que dentro de acá dentro del middleware, si ustedes se dan cuenta aquí, decoded, al momento de que desencripté el JSON Web Token acá en el backend, la información del usuario lo metí acá, en request user. Entonces, acá, en mi método que va a atender la petición, obtengo la información de mi usuario, lo meto dentro de esta variable rol y verifico que el rol sea un administrador. Sí, es un paso adicional. Creo que esto me lo pude haber omitido porque acá, como les dije, verifico ya que el usuario sea administrador, pero no está de más hacerlo. Y en el caso de que sí sea un administrador, pues ya vengo y lo que hago es ejecutar mi consulta. Al igual acá, al momento de actualizar un usuario, obtengo mi información del usuario que inició sesión, obtengo el ID que estoy enviando dentro de la URL y obtengo el campo que estoy mandando dentro del cuerpo de mi petición. ¿Qué tan efectiva? Mira, al momento de que se ejecutan ataques como SQL injection, hay una buena práctica, que es la mejor, considero yo, que es para que los usuarios no vengan y ejecuten inyecten código SQL, ¿va? Como lo dice el nombre del ataque. Es que todo lo que nosotros ingresemos dentro del input del lado del cliente, lo pasemos tal cual al backend y que se almacene tal cual en la base de datos. ¿A qué me refiero con pasarlo tal cual? Pasarlo como string. No. Vamos a ver, creo que así era la buena práctica que tenía.
no ejecutarlo, por decirlo así, sino que acá, si te das cuenta, por eso aquí comillas, defino el string y ya le paso el parámetro que yo le estoy enviando. Pues aquí, si se dan cuenta, este admin controller solamente tengo las peticiones o funcionalidades que va a ser un administrador. Acá en user controller solamente tengo las funcionalidades que va a ser un usuario. Ahí sí que lo importante es este archivito middleware que les digo. Este método validate, que es donde valido el token. ¿Sí? Y acá definí mi método login y registro. ¿Por qué los definí acá? Porque en estos métodos no voy a estar enviando el token, no voy a estar validando un token, porque en esas dos funcionalidades ningún usuario ha iniciado sesión. Ahora bien, vamos a ponerle un poco de atención acá al login. ¿Qué es lo que hago en el login? Vengo, obtengo mis datos, realizo la consulta y acá comparo las contraseñas y acá viene lo bonito, acá en esta parte, cuando ya todo funcionó correcto. Si se dan cuenta, solo estas 3 líneas es donde se construye el JSON Web Token. ¿Cómo se construye? Con el método sign. Y acá es donde yo le estoy definiendo el payload. Como les digo, dentro de este payload, yo solamente le quiero enviar el identificador del usuario y el rol que tiene el usuario. No quiero enviar nada más. Luego lo que se hace es definir la palabra secreta. Y por último, acá es donde se le envía el tiempo de expiración. Yo acá le coloqué un tiempo de expiración de 5 minutos. Y a los 5 minutos, pues ya mi aplicación me saca de donde yo esté. ¿Qué sucede si un usuario intenta acceder a una ruta protegida sin un JSON Web Token válido? No lo va a permitir ingresar. No lo va a permitir ingresar porque acá dentro del método validate, acá en el verify, es donde se verifica que el token sea válido. Si no es válido, pues aquí ya como está dentro, si te das cuenta, está dentro de un try catch. Este verify lanza un error en el caso de que no sea válido, entonces ya aquí retornamos que el token no es válido. Con razón siempre te sacan las apps de banca en línea, sí. Entonces, como les digo, aquí yo le tengo un tiempo de expiración de 5 minutos. Ustedes podrían ponerle 1 hora, un día, una semana, que es un W de un week. Sí, José. Espérame, creo que se me olvidó la pregunta. Sí, se me olvidó, espérame, si me recuerdo te digo. Va, está bien. Entonces, como les decía, alguien me había preguntado si este tiempo de expiración puede variar. Sí. Acá, por ejemplo, que yo dentro de mi petición de login le haya mandado ese parámetro booleano para mantener mi sesión activa. Pues entonces lo que hago es que esa variable vengo y si está verdadera, pues yo le pongo acá un week, una semana. De lo contrario, que se quede con 5 minutos. ¿Ya? Entonces, de esta manera podrías validar o variar ese tiempo de expiración en base a ese parámetro de mantener la sesión iniciada. ¿Hay algún estándar para definir el tiempo de expiración? Va a depender de cada quien, no hay un estándar como tal. Si querés que el token expire en 1 minuto, pues en 1 minuto. Por ejemplo, los códigos de seguridad o los tokens que se envían en las bancas al momento de que se está haciendo una transacción y el mensaje llega al teléfono o al correo, esos tokens normalmente sí se les coloca poco tiempo, más o menos 1 minuto. ¿Por qué? Porque si se tarda más de 1 minuto, entonces el usuario no está conectado a nuestra plataforma. Entonces ahí ya se expira el token. ¿Hay un máximo o mínimo para el tiempo de expiración? No, no hay.
podés definir el tiempo que querrás. Entonces, como les digo, acá en el método login es donde se crea el token y ya solamente se manda al cliente, al front. El front va a poder obtener el payload, pero no va a poder obtener esta palabra secreta. Esa es la característica de JSON Web Token. Son como los números que cámara cada minuto de un autenticador de contraseñas que se usan como seguridad. Sí, es como eso. ¿Cómo se puede verificar la validez de un JSON? La validez la verifica la librería a través con este método que les puse acá, el verify. Y eso ya internamente lo que hace es obtener la palabra secreta del token que nosotros le estamos pasando y lo compara con nuestra secret key que nosotros definimos. Si es igual, es válido. Esa es la firma del token. Si no es igual, quiere decir que ya se alteró el token. Así es como se valida. Ahora, si se dan cuenta, acá yo solamente valido que el token sea correcto y que venga el token. No estoy validando nada de endpoints a nivel de front. Tampoco estoy validando, se me fue, lo tenía ahorita en la mente. El tiempo de expiración, no lo estoy validando. Eso lo hago. Eso lo hago ya acá en el frontend. Por ejemplo, acá entre mis rutas, yo le tengo que, por ejemplo, la ruta admin, en esa ruta se ejecuta mi componente admin. Mi componente admin es este componente de acá. ¿Y qué es lo que hago? Al momento de que se comienza a cargar mi componente, lo que hago es validar que tengo un token. Sí, así es. Entonces, aquí ya viene la parte de validación del lado del cliente. ¿Qué es lo que hacemos? Yo almacené mi token en el local storage. ¿Sí? ¿Por qué lo almacené ahí? Porque mi token ya está encriptado. Entonces, obtengo mi token. Si mi token no existe, bueno, aquí, si mi token existe, estoy preguntando acá, si mi token existe, verifico el rol. ¿Por qué? Porque, como les decía, yo en esta plataforma o en esta aplicación tengo dos roles, administrador y usuario. Y a esta página o a este componente de admin solamente va a poder acceder el usuario que tenga rol admin. Entonces, si existe el token, verifico el rol. Si no existe el token, entonces lo redirijo a la página de login y finalizo mi método. ¿Sí? Y ya se acabó. No se ejecuta nada más del componente de la vista. ¿Qué es lo que hago en este verify role? Lo que hago es lo que les decía. Hay una librería para poder desencriptar un token y obtener el payload o la carga útil, es decir, la información del usuario que inició sesión. Que es el JWT decode. A esa librería solamente le paso el token, el JSON Web Token, y con eso yo obtengo la información de mi token. Entre eso, mi tiempo de expiración. Ese tiempo de expiración le valido que sea menor a la fecha actual dividido 1000. ¿Por qué? Porque si no estoy mal, este token de expiración, este parámetro de expiración, por ejemplo, creo que lo hace así, a partir de cierta fecha, no estoy seguro de qué fecha es. Por ejemplo, el 1 de enero de 1950, empieza a contar los días o las horas hasta el tiempo que debería de expirar este token. Entonces, por eso es que este va a ser un número grande. Y por eso es que obtengo la fecha actual. La fecha actual dividido 1000. Creo que aquí lo que obtengo son segundos. Milisegundos. Entonces lo paso a segundos.
Sí, entonces este tiempo de expiración en el token lo que contiene son los segundos que pasaron desde esa fecha, que yo les digo que no estoy seguro de qué fecha es, pero lo hace internamente la librería. Viene y desde esa fecha comienza a contar los segundos que han pasado hasta el momento en el que debería de expirar. Y si ese tiempo es menor a los segundos que han pasado siempre desde esa fecha hasta este momento, pues el token ya expiró. Lo que hago es limpiar mi local storage y redirigir a la página de login. Sí, eso es lo que hago. Luego que ya solo realizo una validación más. En el caso de que el token todavía no ha sido expirado, bueno, entonces verifico que el rol sea administrador. Si no es administrador, entonces yo tengo acceso denegado. Yo no puedo acceder a ese endpoint porque sí tengo sesión iniciada, pero no soy un rol administrador, por lo tanto no tengo acceso. Entonces vamos a ver acá ya el ejemplo ya puesto en práctica. Entonces yo acá para iniciar sesión le puse el correo. Inicio sesión. Y acá, como les había dicho, tengo mi listado de usuarios que han hecho solicitud y el estado en el que se encuentra esa solicitud. Así como este usuario pues está aprobado y estos dos están denegados. Bueno, este está denegado y este otro pues está pendiente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo vengo y quiero ingresar a inicio. Ese es un endpoint de los usuarios. Y como yo soy un rol administrador, yo no puedo acceder a ese endpoint. Entonces me tira a Access Denied. Entonces regreso. Lo que voy a hacer es rechazar a este usuario. Entonces le doy rechazar. Ya mi solicitud fue denegada y se actualizó acá. Entonces ya tengo estos dos usuarios denegados y mi usuario aprobado. Si ustedes se dieron cuenta, acá en el URL de inicio no pude acceder. Creo que la otra URL que tenía es contact. Tampoco puedo acceder porque esa es una URL de un rol de usuario. Entonces voy a regresarme a la URL de admin. Voy a cerrar sesión. Ahora voy a iniciar sesión como Daniel. Como usuario, perdón. Vamos a ver. Inicio sesión. Acá ya me tira mi lista de contactos, que yo por ahora no tengo contactos. Voy a crear un nuevo contacto. Vamos a ponerle Jorge. En este número de teléfono. Creo el contacto. Se creó exitosamente. Ok. Y eso automáticamente me redirige a mi página anterior. Y puedo eliminar el contacto. Voy a crear otro. Sara. Creo el contacto. Se creó y ya me va a redirigir a la página anterior. Ahora, si ahorita estoy en sesión como un usuario normal, ¿qué pasa? Quiero acceder a la URL de administrador. No puedo acceder, entonces me da el Access Denied. De igual forma, como yo tengo iniciada sesión, obviamente si ingreso otra vez a la página de login, acá le puse login, pues no tendría sentido, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hago? Dentro de login también hago la validación de que no exista el token en el local storage para poder estar en el login, al igual que en la página de registro. Acá voy a hacer la petición para eliminar este contacto, perdón. Ya se eliminó, se actualizó. Cierro sesión nuevamente. Y a la página de registro, pues, que también puedo... esta funcionalidad es la otra funcionalidad aparte de login que tenía y que no depende de un token. Entonces, aquí solo vamos a poner ejemplo @gmail.com.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos registramos, nos redirige al login. Entonces, este es ejemplo. Contraseña 1, 2, 3. Iniciamos sesión. Y ya nos volvemos a tener acceso a esta, a la página del usuario. Y pues este usuario no tiene sus contactos, ¿no? Entonces, el ejemplo, como les digo, es bastante sencillo. Y las partes importantes, pues, son las partes del código que les mostré acá en el middleware, que es el método validate, donde hacemos esta verificación y donde creamos el token. Si se dan cuenta, no es complicado la implementación de JSON Web Token, solo hay que tener claros los conceptos. Aquí habían hecho unas preguntas. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que se pueden presentar en una aplicación que utiliza JSON Web Token? Mira, normalmente un JSON Web Token, como les dije, es difícil de que un atacante logre desencriptarlo. Pero al momento de que el atacante ya viene y tiene demasiadas capturas de paquetes, pues en algún momento podría llegar a desencriptar y descubrir cuál es nuestra palabra clave, ¿no? Eso es lo más, pero, o sea, ¿cuántos intentos le tomaría al atacante venir y desencriptar tantos paquetes para venir y hacer un match con alguna palabra clave? Entonces, sí es bastante seguro, como les digo, el JSON Web Token, pero siempre hay que complementarlo con algo más. ¿Por qué? Porque así como en este caso, si bien un atacante viene, se conecta, comienza a capturar mis paquetes, no va a saber qué usuario inicia sesión, pero los datos que yo estoy transmitiendo a través del cuerpo de la petición, que es en el body, si yo ahí envío una tarjeta de crédito, pues por ahora no la tengo encriptada, ¿no? Él podría venir y acceder a esa información. Entonces ahí es donde les decía que ya se complementa con otras opciones, otros métodos de seguridad, por ejemplo, encriptar toda la información que se está transmitiendo. Entonces no sé si tienen dudas. Ya me pasé un poco el tiempo, perdón por pasarme, creo que tenían examen, habían dicho por ahí. Entonces, si no tienen más dudas, pues eso sería todo. Espero que les haya podido brindar un poco más al conocimiento de ustedes y eso sería todo. No sé si hay algunas más preguntas o dudas, compañeros, con respecto a la conferencia. Igual en la parte de preguntas y respuestas dejé un formulario para que lo puedan llenarlos para calificar el tema de la conferencia. Y si no hay alguna duda o pregunta, pues no queda más que agradecerle a Edgar por apoyarnos en esta conferencia y por los conocimientos que al fin y al cabo uno adquiere con este tipo de conferencias. Entonces, si no hay dudas o preguntas, pues muchas gracias, Edgar, por el apoyo. Gracias a vos, Cristian, por la invitación y pues que tengan buena tarde. Bueno, feliz noche, ya se pueden ir retirando, compañeros. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.